En el gobierno de la tarde tenemos la honradora presencia del ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, que estará con nosotros para responder inquietudes y y también escuchar su parecer sobre los sectores que él es él es rector. Buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes a todos, a ver, mi amigo Héctor y al estimado Esteban. De una vez vamos con usted con preguntas porque tenemos que aprovecharlo. Ingeniero, yo estuve viendo que usted presentó cuál sería el monto del subsidio al sector eléctrico, y entre todas las cosas que dijo, que no voy a meterme porque sé que es de eso conoce muchísimo más en detalle Esteban, usted dijo que estaban proveyendo y que seguirían dando el 98 o el 99% de requerimientos de demanda de energía eléctrica porque no tenían deuda con los generadores, se habían saldado las deudas antiguas y que esta razón había desaparecido el hecho de que no se pudiera suplir ese porcentaje. Sin embargo, nosotros entendemos que el proveerle el 99% de la demanda es una decisión política, que hace tiempo que no teníamos una ausencia, una debilidad en la capacidad instalada, ni problema financiero para proveer el 97 o el 99 o el 100% de la demanda. Que el programa de gestión de demanda era una decisión lógica de que si usted tiene deuda, si usted tiene pérdidas, pues no puede darle a todos los sectores la luz o la energía, el requerimiento. ¿Qué hay de cierto si usted ratifica su posición de que ahora se da el 99% por el hecho de que no hay deuda? Lo digo porque sabemos que hay un mecanismo para esos intereses, inclusive legal. Si usted siempre puede activar ese mecanismo de interés y le van a dar energía a los generadores. Muchas gracias, estimada Susana, y quiero también expresar saludos a toda la audiencia de este distinguido programa, el Gobierno de la Tarde. En realidad tu comentario o tu pregunta tiene dos aspectos. Está el tema del subsidio, de que se ha hablado durante estos días y que nosotros hicimos una publicación, y está el tema del abastecimiento 98-99% de la demanda de energía. Yo me voy a permitir comenzar por esa última parte. El abastecimiento del 98-99% de la demanda de energía, que lo hemos sostenido casi desde que llegamos en agosto pasado, ha tenido que ver con varias cosas. En primer lugar, con que nosotros llegamos en medio de una crisis económica, como ustedes muy bien en diferentes momentos han caracterizado, una crisis económica que afectaba principalmente y sigue afectando, pero en ese momento del año pasado, en agosto, sobre todo a las medianas y pequeñas empresas y también a las residencias. Es decir, una crisis económica difícil que se expresaba en un malestar social y en una especie de incertidumbre, incluyendo incertidumbre para los potenciales inversores en República Dominicana. En ese contexto, nosotros no podíamos agravar y profundizar esa sensación de crisis y de incertidumbre mediante la profundización o el mantenimiento de apagones, sino que teníamos que hacer nuestros aportes para aliviar la situación de los ciudadanos, también la situación de las pequeñas, medianas industrias y medianos comercios, e ir generando en la sociedad y de cara al exterior también la expectativa y percepción de una economía que se puede recuperar y de un gobierno que venía a hacer un esfuerzo para recuperarla. Por esa razón, entre otras, nosotros obtuvimos un abastecimiento entre el 99% de la demanda. Todavía lo sostenemos y eso ha tenido ciertamente un costo significativo en términos financieros, porque es un abastecimiento que se hace cuando todavía en ese momento y hoy también las condiciones de la mayoría o de una buena parte de circuitos de las empresas distribuidoras son muy deficientes, lo que significa que son circuitos en los cuales usted, mientras más energía abastece, más energía se pierde. Y que además usted tiene cientos de miles de clientes que no tienen medidores, y por consiguiente, aun cuando coloque
La energía no puede medirla y el cobro se podía hacer en el más de los casos por estimación y generalmente es subvaluado, subestimada. Y eso también se expresa en pérdida. Estamos muy conscientes de eso, de que ese abastecimiento del 100% iba a expresarse en número de pérdidas un poco elevado, como ha ocurrido en la práctica. Entonces, la razón de ese abastecimiento en 99, 98, 100% en muchos casos ha tenido que ver con las cosas que le acabo de explicar y con que además nosotros teníamos y tenemos el propósito de dinero que recaudemos con el cobro, dinero que va a ser utilizado principalmente para pagar las facturas a las empresas distribuidoras y pagar los gastos operacionales de las empresas distribuidoras que sean razonables, es decir, una razonabilidad en los gastos, una eliminación de los gastos espurios, que significa eliminación de algunas subcontrataciones innecesarias, revisión de otros contratos y también paulatinamente hemos ido reduciendo el exceso de personal. No, ahí estamos todavía muy distantes de lo que debe ser y de lo que aspiramos, pero hemos sido cuidadosos en ese sentido. Y también ajustando los presupuestos de gasto de las distribuidoras a las cosas que sean imprescindibles, necesarias, que se deben hacer, no a empresas botarate o de despilfarro, etcétera, como se hacía en el pasado. Ministro. Entonces, en ese sentido, por lo cual hemos tratado de mantener un abastecimiento del 100% o del 99%. Los apagones que ustedes observan en algunas ocasiones se deben, en consecuencia, no a que se le deben a los generadores. No son apagones financieros, son apagones porque un transformador se explotó, porque una subestación no sirve, porque las redes son en malas condiciones, etcétera. Y por eso hay apagones. El otro tema es el tema de los subsidios. Yo quiero dejar bien claro, yo escuchaba el comentario de mi estimado amigo Esteban hace un rato, y yo lamento decirle que está muy equivocado. No es así, voy a explicar por qué. Lo que nosotros señalamos en la publicación que hicimos hace un par de días es que el gobierno pasado, por las razones que debe explicar, el gobierno pasado publicó en el año 2019 su presupuesto para subsidio del sector eléctrico. Y dijo taxativamente, en principio, son 30,000 millones de pesos para el 2019 de subsidio. Sin embargo, terminó pagando como subsidio 109,040 millones de pesos. En consecuencia, el subsidio 2019 no fue 30,000, fue 109,040 millones de pesos. Y cuando usted ve los renglones por debajo de la línea, los renglones que agregaron a los 30,000 son pagos de deudas, acuerdo de pago de deuda con los generadores, uso de 26,100 millones de pesos de una línea de crédito de 30,000 y después otra vez un cierre con pago a los generadores por más de 30,000 millones a final del año 2019. Es decir, todos elementos que corresponden a lo que se ha tipificado como subsidio del gobierno central al sector eléctrico, especialmente ministro, a las distribuidoras. Ministro, pero entonces cuando usted dice que no hay deuda con los generadores, sin embargo, históricamente hemos tenido deuda con los generadores. ¿Esas deudas con los generadores se saldaron en esta gestión gubernamental o se saldaron en la gestión gubernamental pasada? Bueno, pero son deudas, depende de yo les voy a explicar. No, yo le pregunto porque entonces tal vez esos montos que pueden ser parte del saldo de la deuda que hoy día ya se pagó. Pero déjame explicarte. Entonces, en el año 2020, a pesar de que en el 2019 se había presupuestado 30,000 y se terminó gastando 109,000 y se había pagado a los generadores, en el año 2019-20 presupuestaron 33,000. Es extraño porque si usted gastó 109,000 el año pasado, usted presupuesta 33,000 y terminó gastando 71,000 millones de pesos en subsidio eléctrico el año 2020. Porque hay un concepto de pago a generadores. Pero déjeme explicar. Yo estoy viendo el comunicado que usted publicó, ministro, que dice pago a generadores, 11,940 millones adicionales.
y asunción de la línea de crédito de las distribuidoras EDE por 26.000 millones, de una línea de crédito de 30.000 millones, que dicho sea de paso, para este año también hay una línea de crédito de 30.000 millones para la distribuidora. Pero déjeme explicarle, Esteban, que usted habló antes de yo llegar y ahora yo llegué, déjeme explicarle, Esteban. Pero déjeme explicarle para que sea más fácil. En el año 2020, en el 19 tomaron 26.100 millones la línea de crédito de 30.000. Al año siguiente tomaron 26.300 millones más de la línea de crédito de 30.000 y se terminó transfiriendo el subsidio eléctrico 71.000 millones de pesos. En este 2021, el presupuesto que hicimos nosotros el año pasado presupuestamos para el sector eléctrico solo 50.000. Hicimos una reestimación hace poco con el gobierno, con el presupuesto complementario, y lo terminamos de estimar en 59.000 millones. La línea de crédito de 30.000 millones que usted se refiere, que el año pasado usaron 26.300 y el antepasado 26.100. ¿Usted sabe cuánto hemos utilizado nosotros ahora en julio, a nivel de julio de este año, es decir, 6 y pico meses después? 600 millones de pesos. No 1.000, no 20.000, no 26.000. 600 millones de pesos. ¿Y usted sabe cuál es el subsidio que se ha transferido hasta ahora a las EDES en este año 2021? 18.920 millones de pesos. O sea, no los 59.000 que están presupuestados. 18.920 millones de pesos. En la primera mitad del año. Sí, lo que quiere decir... ¿Por qué se está presupuestando tanto dinero entonces? Bueno, nosotros hicimos cálculos en función, en primer lugar, de la experiencia el año pasado de 71.000 millones y en segundo lugar para tener un huelgo, porque es nuestro propósito que salvo un caso excepcional ese monto no se traspasa. Es de ese monto que nosotros, es ahí que es el número, el que publicamos es el que vamos a cumplir. Y dejamos un huelgo, y usted puede estar seguro que en diciembre, si no sucede algo excepcional, va a ser menos de esos 59.000, menos de 50.000 millones. Ministro, lo que no vamos a hacer nosotros, Esteban, pero óyeme, Esteban, lo que no vamos a hacer nosotros y no estamos haciendo es diciéndole al pueblo 30.000 y gastar 109.000, diciéndole 33.000 y después terminar en 71.000. Y es una manipulación comparar los 59.000 que hemos presupuestado con los 33.000 del año pasado, porque no es con los 33.000. Tiene que compararlo con los 71.000 y tiene que compararlo con los 109.000 si usted le quiere hablar la verdad al pueblo, porque lo que se gastó el año pasado no fue 33.000, fue 71.000, y lo que se gastó en el 19 no fue 30.000, fue 109.000, y lo que se ha presupuestado ahora es 59.000, y lo que tenemos gastado a mitad de año de subsidios son 18.920. Quisiera, ministro, esa es la realidad sobre el tema del monto. Vamos a rotar. Sí, pero si nos salimos del monto no voy a poder hacer la pregunta. Dale, por favor, a ver. Porque entonces vamos a cambiar el tema cuando todavía no está concluida la respuesta a una pregunta. Bueno, ya el ministro dio su versión. Pregunta, por favor. Yo no voy a dejar a mi amigo Esteban con preguntas. Una sola dice el ministro que hay una situación del sector eléctrico, que están preparando un informe. Sin embargo, según lo que usted ha dicho, hay que hacer una compra masiva de transformadores, medidores, herrajes, y también está hablando de que paradójicamente encontraron 3.000 transformadores en Edenorte, en Santiago, abandonados. O sea, y hablan de un ahorro diario, mensual de $2 millones. ¿Cuál es entonces la situación de dispendio, de descalabro que hubo ahí, que ustedes tienen en ese informe ya, que ya está preparado? Mire, distinguido. Se ha hablado, por ejemplo, alguna gente habla, por ejemplo, de que las inversiones por parte nuestra en este periodo están muy por debajo de lo que fue las inversiones tradicionales en las empresas distribuidoras en el sector eléctrico. Ciertamente, hasta ahora hemos tenido una inversión que es de una escala inferior a la que corresponde y a la que nosotros aspiramos a hacer. Independientemente de que además tenemos una licitación ya en proceso, en desarrollo, que debe terminarse en unos meses, que implica una compra masiva de medidores, materiales, etcétera. Ahora, nosotros hemos hecho dos cosas. Uno, que el poco de inversión o la inversión limitada que hemos hecho, que estamos haciendo, es mejor gestionada. Porque con esa inversión limitada
hemos comenzado a reducir levemente todavía las pérdidas. Hemos aumentado todavía no satisfactoriamente los cobros. Hemos mantenido un abastecimiento mayor de energía eléctrica. Hay mayor estabilidad en el servicio. Lo que quiere decir que la inversión limitada que hacemos en el sector de la distribución ha tenido una mejor gestión. Segundo, se acostumbraba en las gestiones pasadas a que, sobre todo con proyectos de préstamos internacionales y dinero locales, hacer grandes compras. Y lo que se acostumbraba a hacer era que se compraban muchos transformadores nuevos, se desmontaban los que existían, aun estuviesen en buenas condiciones, se amontonaban en el almacén y se colocaban los transformadores nuevos. Y cuando usted revisa, miles de esos artefactos están en condiciones de seguir funcionando, aunque sea en otra localización. Lo mismo sucedía con medidores. En La Penda, en Santiago, usted puede ir mañana y usted va a encontrar miles de transformadores que se han recuperado porque estaban en condiciones de funcionar y se están instalando en otras localidades. Asimismo, medidores, herrajes, materiales. Eso significa gestión. El tema no es usted dar todos los años, todos los meses, que yo invertí 200. ¿En qué ha quedado esa inversión? ¿En qué se ha expresado en esa inversión? Y era cierto que todos los medidores y todos los transformadores tumbados estaban mal. Entonces, en un país en situación de quiebra del sector de distribución, nosotros lo que hemos optado es por también recuperar aquellos equipos que no son de última generación, pero que están en perfectas condiciones, que pueden durar 10, 15, 20 años más, e irlo instalando en lugares donde se necesitan. Entonces, a eso que yo me refería. Ingeniero. En Santiago nada más, en el norte, recuperó más de 3.000 transformadores. Eso, yo te sé lo que eso significa. Pasando ya, ingeniero, a otro tema, el caso Punta Catalina. Nosotros queremos que usted nos hable ampliamente de eso. ¿El gobierno va a seguir operando a esta planta o se va a hacer lo que se pensó de capitalización en el sentido de vender una parte o venderla totalmente? No. ¿Cuál es la situación ahora de Punta Catalina? No, Punta Catalina, la decisión actual del gobierno, lo que está sobre la mesa y se está trabajando para ello es hacerle un fideicomiso público para que actúe como una especie de empresa independiente y un agente independiente del mercado eléctrico dominicano. No, en ningún momento se ha planteado la venta al sector privado. Detalle de fideicomiso, detalle un poco eso, fideicomiso público. Bueno, es un fideicomiso que pertenecerá a una fiduciaria que será el Banco de Reservas. Entonces, bueno, tendrá una constitución muy aproximada a lo que es una empresa, una empresa de tipo privado, y que ella tendrá un consejo de administración, un administrador, y venderá electricidad al mercado eléctrico mediante contrato y el mercado spot de manera normal. Se tiene ya listo para ser publicado en los próximos días, se está revisando una licitación para la contratación de operación y mantenimiento de Punta Catalina. ¿Qué quiere decir eso? En el año 2015, la CDE, cuando la administración de Bichara publicó una manifestación de interés, un llamado a manifestación de interés para la contratación de una empresa experta en operación y mantenimiento, OIM, de una central termoeléctrica. Lamentablemente, no sé por qué razón no se dio continuidad a ese proceso, porque eso era lo correcto. Nosotros llegamos en agosto, ya en septiembre designamos una comisión para elaborar, presidida por César Sánchez, para elaborar los pliegos de condiciones técnicas y el modelo de contrato para la contratación mediante licitación pública internacional de esa firma especialista en operación y mantenimiento. Los documentos fueron entregados por esa comisión, ya se está en la fase final para hacerlo público, y entonces mediante esa licitación se contratará una firma que se especializa en operación y mantenimiento. El objetivo fundamental es garantizar experiencia y profundidad técnica en la operación y el mantenimiento de esa termoeléctrica que es grande, y en segundo lugar aislar la gerencia operativa de la planta de la política, aislarla de la política, aunque sea propiedad estatal, pero que tenga una gerencia como manda la ley. Entonces ese es un paso. El otro paso es, al hacerla un fideicomiso que participará en el mercado, pues bueno, es una empresa que venderá y hará como hace Gejaina, como hace otra empresa eléctrica, solo de capital privado. Ingeniero, vamos estatal. A la pausa ahí. Pero no hay
planteamiento, decisión ni propuesta de venta de Punta Catalina. Vamos a la pausa y ahora regresamos. El gobierno de la tarde. 4:49, regresamos al gobierno de la tarde. Estamos conversando con el ingeniero Antonio Almonte. Don Antonio, cada cual pregunta de lo que entiende. Resulta que energía es un tema que todo el mundo le interesa. Sin embargo, usted también es rector del sector minero. El sector minero creció 16.2% este primer trimestre, y si lo comparamos con el primer trimestre del año pasado, donde no teníamos pandemia, 3.4%, y de ello creció 79% las exportaciones de oro. Sin embargo, Barrick está solicitando para la construcción de una presa de relave en Monte Plata, y bueno, está la escandalera armada. Usted ha dicho de un estudio internacional, licitación para decirle al Estado si conviene o no conviene. Sin embargo, hay instituciones públicas con competencias para ello. ¿Cuál es su ánimo? Independientemente de lo que están oponiéndose afuera, si se determinara que es un sitio adecuado para hacer la presa de relave. Fíjese, eso es muy importante, porque lo primero que hay que decirle a las comunidades o a la sociedad es que cuando usted otorga una concesión para explotación minera, y sobre todo minería metálica como la del oro, eso lleva implícito prácticamente que se va a construir una presa de colas. Porque las colas son en una mina de oro como la ceniza en una planta de carbón. Si tú quemas carbón, hay ceniza. Si usted hace un minado y procesamiento para extraer oro en una mina, usted sabe que va a tener residuos sobrantes, un buen material inerme, es decir, inerte, no tóxico, y habrá otro componente de materiales tóxicos y peligrosos. Y todos esos elementos tienen que ser almacenados en un confinamiento estanco, que se le llama presa de colas. Entonces, repito, el que hace una planta eléctrica de carbón sabe que va a tener ceniza. El que construye... Entonces, cuando el Estado da una concesión para la explotación de oro, sabe que hay una mina, hay una presa de cola, no puede salir con otra cosa. El tema es dónde la construye la presa de cola. En el país existen otras 3 presas de cola. Una última es el Yagal, que es de la misma Barrick Gold. Barrick Gold quiere expandir su producción, que le podría llevar casi 20 años más de producción, que es conveniente para la economía nacional, para el empleo, etcétera, pero necesita otra presa de cola para poder satisfacer el almacenamiento de esos residuos por el tiempo indicado. Ellos dicen, según sus evaluaciones, que el lugar óptimo para ello es Cuance. La comunidad hay amplios sectores o algunos sectores de la comunidad de Yamasá que dicen que ahí no. El tema entonces que se plantea es el siguiente. En primer lugar, si hay un estudio detallado, hidrográfico, geológico, en general de Cuance, que determine que es el lugar ciertamente idóneo, o si son decisiones sobre la base de pareceres de gente de experiencia, como es el caso de la Barrick Gold. La localización de Cuance está cerca de la Barrick, tiene un área que es bastante llana, estable para la construcción de los muros y la permanencia sin riesgo de desborde, etcétera. Y pareciera ser exactamente el lugar ideal. Sin embargo, habría que explorar si existen otras localizaciones en las inmediaciones que permitan construir una presa de cola de ese tamaño. El gobierno dominicano tiene que dar el permiso final de ese tema y tiene que hacerlo sobre la base de una opinión experta. Entonces, lo que hemos propuesto es que por unos meses una firma internacional experta en el tema sea contratado mediante licitación pública competitiva para que haga una evaluación de si es posible la construcción de esa presa en otra localización menos conflictiva.
No sabemos si es posible. Si finalmente da ese estudio que en ninguna otra parte, que tiene que ser en Cuance, ya eso es otra cosa que tendremos que decidir qué hacemos cuando llegue ese momento. Pero mientras tanto, el gobierno debe de darse la oportunidad de tomar una decisión de sí o no sobre la base de las evidencias técnicas que existen, las capacidades para eso. Y eso es lo que estamos planteando. Naturalmente, es un tema no solo de minería, es también un tema de medio ambiente. Pero alguna gente ha malinterpretado y dice, pero es Barrigol lo que tiene que hacer el estudio. Mira, Barrigol tiene que hacer el estudio de impacto ambiental. Claro. Pero yo no estoy hablando de un estudio de impacto ambiental. Estamos hablando de factibilidad, de un estudio de dónde localizarlo. Correcto. Y eso implica hacer perforaciones, evaluaciones geológicas, hidrográficas, etcétera. Si allí se puede, si no, y vendrá entonces un mapa de opciones. Y muchos lugares se descartarán, algunos será posible, y sobre esa base se toma la decisión. Ese método, el tema sobre todo, Susana, ahí mismo para concluir ese tema. No puede ser porque ahorita me cortaron a mí precisamente para cuando yo el tema, pero quiero decir un último comentario a Susana. El tema sobre todo, Susana, es para uno y para el otro, entiende. El tema guardia le derecho y al revés. El tema sobre todo es que todos tenemos que reconocer que existe en el país una preocupación y una especie de debate no abierto sobre el problema de la explotación minera en República Dominicana. Y uno tiene que tomar en consideración las opiniones de las comunidades, los líderes de opinión pública, la sociedad. Pero también estos tienen que respetar, en primer lugar, el cumplimiento con el mandato de la ley. Hay una ley minera que todavía es la que rige y que establece derechos y cómo se procede. Hay una ley de medio ambiente que también establece derechos y cómo se procede para resolver diferendos de ese tipo, que es no apalancándose en prejuicios ni en posiciones radicales, sino acudiendo a la racionalidad que emana de la ciencia y de la técnica. Vamos a hacer la evaluación que corresponde en un procedimiento competitivo, transparente, con observadores, y entonces decidimos sobre la base de lo que reflejan las evidencias. Esta modalidad, eso es todo lo que nosotros queremos hacer como gobierno. Esa modalidad, ingeniero, que me parece sensata, nosotros mismos lo resaltamos en un comentario que hicimos días pasados. ¿Va a ser exclusivo para este caso de la Barrigol en Cuance o va a ser una norma del ministerio? Bueno, yo no quiero están los casos también de San Juan de la Maguana, no quiero extenderme hasta ahí, de restauración allá arriba. No quiero extenderme hasta ahí, pero yo pienso que de ejecutarse esa iniciativa, como nosotros vamos a trabajar para eso debe ser una referencia para que la sociedad dominicana vaya abordando situaciones conflictivas de ese tipo, porque lo que no puede ser, repito, son los radicalismos de un signo ni de otro. Tiene que ser sobre la base de la madurez y la sensatez. El caso de San Juan de la Maguana es un caso también lamentable, o sea, es un caso en donde ha habido dificultad hasta para comenzar a hacer los estudios de impacto ambiental y para que se penetre ahí, habiendo una reserva de 2 millones de onzas de oro y posiblemente en condiciones óptima o adecuada de explotación, si se toman las previsiones de mitigación y de preservación ambiental que la ciencia dice. La actividad minera a gran escala es algo que tiene siglos en la humanidad y que se hace hoy día en toda parte del mundo y en los gobiernos de cualquier signo ideológico, de izquierda y de derecha. Y yo siempre refiero, el periodo donde más creció la exportación minera en Ecuador en su historia fue en el periodo de Rafael Correa. Correcto. Pero además Evo Morales triplicó la exportación de minerales durante su mandato y nunca Bolivia conoció tanta actividad de explotación minera como en el periodo de Evo Morales de izquierda y Chávez no lo cerró, ni tampoco lo hizo Ortega, ni lo ha hecho Lula. Es decir, la explotación minera es consustancial a los procesos de desarrollo de los pueblos. Lo único que la sociedad exige mediante la vigilancia, la aplicación de los procedimientos científicos y tecnológicos para que el medio ambiente no reciba daños irremediables. Pero es como el turismo, cuando usted hace una explotación turística en una costa, usted tiene un impacto ambiental. Lo que pasa es que se toman las previsiones del lugar. Y este país tiene que ver eso de esa manera. Ingeniero Almonte, usted decía al principio que en los primeros 6 meses de este año
se han utilizado para el subsidio al sector eléctrico 18 mil millones de pesos. El gobierno presupuestó originalmente 50 mil millones de pesos para este año. Sí. Entonces, si en la primera mitad del año se ha gastado menos de la mitad de lo que se presupuestó originalmente, ¿por qué a mitad de año para el presupuesto complementario se decide agregarle 9 mil millones? Bueno, de 50 a 59 mil. En primer lugar, porque hay previsto, por ejemplo, hay como 100 millones de dólares que se prevén que van a ser necesarios. Por ejemplo, en el caso de algo que tuvo que ver con el proceso de cesantía o de pago de prestaciones a personal de la CDE. Otra cosa, compromiso con Punta Catalina, y en segundo lugar porque hay también previstos algunas inversiones o compras para atacar el tema de las pérdidas. Entonces nosotros no vamos a llegar ni a 40 mil millones, pero vamos a pasar los 18 mil. Entonces lo que te quiero decir es que esa previsión que se hace de ese presupuesto es precisamente para cualquier necesidad que surja y va a ir surgiendo, poder pagarlo con eso que está presupuestado. La diferencia que nosotros decimos, que eso que le estamos publicando a la población es lo que, salvo una excepcionalidad, es lo que nosotros vamos a gastar, o menos de ahí, sustancialmente menos de ahí. Eso es todo. Que no es que le estamos diciendo un monto para gastar más, es al revés. Le estamos diciendo un monto y vamos a gastar menos. Ingeniero. Esa es la diferencia. Y repito, hay una diferencia mortal. En la gestión de 2019-2020, la línea de crédito de 30 mil, utilizaron 26 mil millones en cada año. Y nosotros en la línea de crédito de 30 mil hemos utilizado 600 millones de pesos. No quiero, ingeniero, que... Yo no sé si se necesita más datos para ver la diferencia entre la transparencia hoy y la falta de transparencia en los años anteriores. Usted, además lo demás es manipulación. Comparar 59 mil millones que nosotros decimos con los 33 mil que se presupuestó, sabiendo que se gastan 71, eso es manipulación. Eso es hablarle falsedad al Estado, a la sociedad dominicana. Tiene que comparar los 59 mil con los 71 mil. Pero eso tiene que el Ministerio de la Dirección de Presupuesto publicarlo con claridad, porque el informe de ejecución presupuestaria de presupuesto menciona los 33 mil millones y no menciona los otros que tú crees que el Ministerio de Energía y Minas va a hacer esa publicación en espacio pagado si no tiene la confirmación del Ministerio de Hacienda y de Presupuesto? Sí, ciertamente. Lo que quiero decir es que la gente, cuando va y entra a la ejecución presupuestaria, o sea, cualquier ciudadano te dice, bueno, sí, déjame ver, ¿verdad? Este dinero se gastó de más, déjame verlo. Pero la ejecución presupuestaria no aparece. Bueno. No aparece de manera específica. Entonces, ¿usted ratifica que eso fue lo que se gastó? ¿Cuánto, ingeniero? 109 mil 40 millones de pesos. Bueno, en el está la tarea entonces para ubicar. 71 mil 300, ciento y pico en el 2020. Okay. No quiero, ingeniero, que... Doy fe y testimonio. No quiero que usted se vaya de este programa sin que nos hable del aspecto político. Usted es un técnico político con bastante experiencia. Ya hay unos recorridos que ha hecho el partido a nivel de las provincias. A ver, vamos a entrar en la política, vamos a dejar Manzanillo y fuera. Quiero saber, no, ya usted mencionó Manzanillo. No, todavía. Quiero saber su evaluación a casi un año ya de gobierno, la situación del partido, del gobierno. ¿Qué detalles ve que haya que afinar y cómo ve la compactación? Bueno, mira, lo primero es que la Comisión Política, la Dirección Nacional Ejecutiva, que es el órgano operativo máximo del partido, se ha comenzado a reunir. Justamente yo participé en la última reunión la semana pasada. Se han creado varias comisiones de dirigentes que estamos saliendo para el interior y en la periferia de la capital a reunirnos con la dirigencia del partido. Hay dos razones. Hay una fundamental que tiene que ver con que el partido se había pasado desde agosto hasta la fecha casi desmovilizado. Obviamente el impacto de asumir sus principales dirigentes funciones de Estado, la expectativa de ingreso por empleo, y además que a la sociedad hay que dejarla descansar. O sea, usted no puede hacer una elección y seguir en política igual, hay que tomarse su... Entonces nosotros estamos ahora en ese proceso de reactivación del partido, organizarlo. Hay que prepararse para un evento futuro de elecciones de nuevas autoridades partidarias. Eso el año que viene. Exactamente, y entonces hay que comenzar a caminar y dejarle a los compañeros que aspiren a posiciones, bueno, que la expresen. Y hacer del partido, terminar o profundizar el proceso de hacer del partido también una maquinaria política.
con capacidad de movilización, con capacidad para respaldar a su gobierno y de promover el desarrollo de nuevo liderazgo y de ser una correa de transmisión de lo que son las expectativas, las satisfacciones e insatisfacciones de la sociedad, que eso lo conocen mejor los compañeros y compañeras que viven en las profundidades de los territorios en República Dominicana. Entonces el PRM está en ese proceso. Y nosotros pensamos que todo va bien. Hay sobre todo un gran espíritu de unidad y un consenso bien elevado, que no quiere decir que tenga que ser absolutamente positivo, pero un consenso bien elevado de seguir apoyando de manera resuelta el liderazgo y los trabajos del compañero Luis Abinader, que todos los días crece como un gran líder político nacional. Bueno, ingeniero, usted se obliga a volver porque nos quedamos todos con preguntas. Sí, yo le voy a decir algo a ustedes. Le voy a decir algo a ustedes. La semana pasada, el comité de licitación que presido sobre la licitación de Manzanillo de las dos plantas de 400 megavatios netos cada una y una terminal de gas, la semana pasada terminó la evaluación de las credenciales y las subsanaciones y precalificó oficialmente 12 empresas, a China, coreanas, norteamericanas, españolas, latinoamericanas, dominicanas, es decir, tenemos de muchas nacionalidades. Y ya se puede, ya es público esa precalificación significa, Susana, que ahora a principios de octubre tienen que presentar las ofertas económicas y técnicas. Bueno, le dan en octubre. Después los peritos van a hacer durante más de un mes. Después van a hacer las evaluaciones. A final de año o principio de enero viene ya. Invite a sus veedores que usted puede, invite al Teban, a mí al proceso de la apertura. Tenemos un equipo de veedores, de peritos, sí, pero usted puede invitar a otros más. Déjeme decir lo siguiente. Le voy a tomar la palabra. Cuando venga el proceso de apertura, de recepción de las ofertas técnica y económica, que habrá un acto de recepción de eso, yo me comprometo a que este gobierno de la tarde lo va a invitar completo. Qué bueno. Señores, ha sido la participación del ingeniero Antonio Almonte aquí, que te ha invitado ya al programa de Teban. Pues eso sí, vaya con un antibala para allá.